Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Este viernes, último viernes antes de las fiestas de Navidad, desde un sitio muy especial. Nos hemos venido hasta Cariñena, estamos en el Museo del Vino, estamos muy bien acompañados en un sitio cálido por el frío que hace en el exterior, rodeado de todas esas herramientas y de todo aquello que nos lleva al vino. Un vino riquísimo que ya tuvimos ocasión de probar ayer por la noche y del que hablaremos a partir de las 10 de la mañana. De momento, desde aquí lo que vamos a hacer es comentar la actualidad y para ello nos acompañan, se han venido hasta Cariñena con nosotros, Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú habías estado antes aquí? No había estado nunca, pero la verdad tampoco había dormido en una bodega de Cariñena y a las 8:30 de la mañana ya viendo bodegas. O sea has hecho un pleno. Estoy echado a perder. Estás echado a perder. Espero que no hayas desayunado con vino. No. Vale, perfecto. Nacho Corredor, muy buenos días. Muy buenos días. Sorpréndeme, ¿tú tienes alguna vinculación familiar con Cariñena? No tengo ninguna vinculación familiar con Cariñena, pero lo que hace 2 años que no viajábamos juntos. Bueno, Sánchez. será porque tú... echado cuentas. Pero será porque tú no querías. No, porque no habíamos encontrado el momento y hemos decidido hacerlo en Cariñena. Y es que además tiene una cosa, a Nacho le gusta cuando el programa salimos al exterior y es en un entorno rural. A ti te gusta mucho más que ir a una ciudad. Sí. Normalmente he de decir que me gusta más el mar que el interior, pero 2 años de ausencia de viajes hacían y justificaban que nos viéramos en Cariñena. Que nos viéramos en Cariñena. Eso. Perfecto, para brindar con una copa de vino. Sin duda. Y Cristina Monge, que es la que juega en casa prácticamente. Hoy estoy en casa, ya Estás tenía en yo casa. ganas de venir a la Sí. tierra, ya tenía ganas. Tú sí Qué conoces gusto. bien esta zona, conoces bien estos vinos y conoces también las dificultades de vivir en zonas como estas, porque les vamos a contar a los oyentes los que nos pasó ayer. Nosotros ayer llegamos y se había caído la cobertura telefónica, se había caído la fibra. Durante unos minutos un poco largos estuvimos sufriendo, planteándonos incluso la posibilidad de que no pudiéramos emitir el programa. Suerte que están Marcos y Emilio, que salvan cualquier circunstancia. Ha vuelto la cobertura. Después hablaremos de esto con el alcalde, porque es verdad, cuando hablamos de esa España, de la gente se va, esta es una demostración de la dificultad, porque me decían ayer, dicen, no es la primera vez que pasa, es la dificultad a veces de vivir en entornos como estos. Así, Ángel, así es. Aquí contrasta, ¿no?, la belleza del paisaje de las tierras de los viñedos en los que nos hemos despertado esta mañana, con las dificultades de esa España interior que todavía tiene mucho que ganar en materia de infraestructuras muy básicas. Ayer esos problemas con la telefonía parece que empezaron como por las 10 de la mañana aproximadamente, sí. ¿no? Y eran aproximadamente las 10 de la noche cuando parece que volvió a la normalidad. O sea, 12 horas con la zona prácticamente incomunicada, que por cierto aprovecho para pedir perdón desde aquí a todos los plantones online que vi ayer, que eran unos cuantos, ¿no? Porque claro, muchas veces decimos, bueno, la gente puede vivir en otras zonas trabajando con herramientas telemáticas, con herramientas que te permitan hacer tu trabajo a distancia. Bueno, si hay red, porque Claro. si no hay red no puedes hacer Y es que además esto. nosotros sufrimos por la dificultad, teníamos el programa hoy, eso nos hacía sufrir, la dificultad de que no podíamos comunicarnos con nuestros compañeros de Madrid, o no podíamos llamar a casa, no podía ser una reunión, pero aquí me decía el presidente de la Denominación de Origen, claro, es que las bodegas también dependemos mucho de Internet, dependemos mucho del trabajo online, es decir, separa la actividad, no es aquello que no puedas llamar a tu madre o a tu pareja, no, es que separa la actividad O económica. un comercio no puede cobrar con tarjeta de crédito. En fin, hoy dependemos mucho de la tecnología y dependemos mucho de las redes. Si eso no está garantizado y se cae, pues efectivamente hay un problema. Sí, luego además aquí lo hemos comentado muchas veces, yo creo que tenemos un problema de agenda pública. Es decir, hay un asunto realmente importante es que normalmente se nos olvidan y entramos en lo que yo llamo la casquería política, que es una cosa muy poco relevante. Si el tema del reto demográfico es verdaderamente importante. Claro. Y solamente nos damos cuenta probablemente en Madrid, en las grandes ciudades españolas y en general en el sistema político, nos damos cuenta cuando hay manifestaciones en Madrid. Aquí nació Teruel existe, o Soria existe, y bueno, digamos que tuvo un efecto multiplicador en el conjunto de España. Pero ya se nos ha olvidado. Ya nadie habla del reto demográfico cuando el problema está ahí, porque además hay un escenario de envejecimiento que todavía complica mucho más la despoblación en muchos amplios territorios. Es decir, me parece que tenemos una vez más un problema de agenda pública. Esta es la demostración de una conversación
conversación que manteníamos tú y yo ayer por la noche, Nacho, mientras cenábamos, de las cosas. Ayer, por ejemplo, nosotros arrancábamos el abierto con la situación de la gripe, con el brote de gripe y el punto epidémico de gripe, y esto nos llevó a hablar, evidentemente, del estrés que está sufriendo la sanidad pública, que no ha podido preparar planes de contingencia, entre otras cosas, porque faltan recursos, porque falta personal, y fuimos conscientes al hablar de eso de que estábamos hablando de lo que realmente tiene que estar en el debate y no eso de lo que hablaremos después, porque lamentablemente es lo que ocupa nuestros días. Sí, en el potaje madrileño se mezcla la langosta con la casquería normalmente, ¿no? Y es verdad que eso lleva a no priorizar elementos que tienen consecuencias para la vida de las personas. La única experiencia, digamos, que tuve cerca de las instituciones fue como asesor en el Ministerio de Política Territorial y Reto Demográfico. Y durante un año pues, estudié en profundidad el fenómeno, ¿no? Eso era el año 2018. Me sorprende que 7, 8 años después sea un tema absolutamente ajeno a la actualidad, cuando hay un porcentaje muy relevante de los ciudadanos de nuestro país a los que esto les afecta. Ayer estaba hablando también con vuestros colegas de aquí de la SER respecto a la despoblación, que en muchas ocasiones afecta también a las principales capitales de provincia de nuestro país. No es el caso de Zaragoza, creo que es además una capital singular porque concentra gran parte de la población del conjunto de Aragón. El 50%, Nacho. Pero aquí el Estado tiene una gran capacidad de poder condicionar lo que ocurre. Y fundamentalmente, y recuerdo sobre todo el caso de Canadá y de Francia, que son países con mucha extensión y con mucha diseminación de la población, fundamentalmente es a través de las infraestructuras y en particular del tren y a través de los enclaves de administraciones públicas. Si tú mantienes una oficina de correos, si tú mantienes un cuartel de la Guardia Civil, si tú mantienes en una población una infraestructura pública, obligas a que alrededor se genere un ecosistema que genera actividad económica. Es uno de los ejemplos donde el Estado es necesario. No hay infraestructura ferroviaria sin el Estado, no hay administraciones públicas que puedan anclar población sin el Estado, y eso ayuda desde luego a priorizar la agenda pública, ¿no? Totalmente. El tema de la despoblación es de una complejidad tremenda, ¿no? Y sobre todo el tema del desequilibrio territorial, que son cosas distintas, aunque van unidas, pero son muy distintas, ¿no? Y desde luego no podemos entrar ahora mismo a fondo en la cuestión, que sería un tema para tratar, ¿no? De hecho, la cadena SER Radio Zaragoza lleva años haciendo una serie de encuentros, de congresos sobre la España vacía, que recorriendo todo Aragón, donde se ha podido radiografiar muy bien cuál es el estado de la cuestión y los problemas. Pero fijaros, dentro de un rato hablaremos de Extremadura. El domingo votan los extremeños y las extremeñas. Y el 8 de febrero votaremos los aragoneses y las aragonesas. Me temo que no será un tema prioritario en ninguna de las dos campañas. Ni lo ha sido en Extremadura, ni probablemente lo sea en Aragón. Pero no lo ponen tampoco sobre la mesa los políticos de aquí. Es decir, que este es el problema, que podrían estar alejados. Es verdad, que yo creo que influimos mucho los medios de comunicación en marcar las agendas y los temas de debate, y los medios de comunicación estamos en Madrid, y este es un pecado que tenemos, pero tampoco los políticos de aquí hacen por separarse del debate. Y de hecho, ya después hablaremos de Aragón, pero en Extremadura hemos visto como el gran contrincante es Pedro Sánchez, es decir, no es el candidato o los problemas que tiene la comunidad autónoma. Lo que decía Nacho, él estuvo en el Ministerio de Política Territorial con asuntos del reto demográfico. Y es que ya ni siquiera está en el Ministerio de Política Territorial, sino está en el de Transición Ecológica. Si tiene algún sentido que la política territorial, la cohesión territorial, esté en el Ministerio de Transición, creo que no. Que si yo creo que es un asunto de política territorial que está muy vinculada a la financiación autonómica. Nunca he comprendido por qué la financiación autonómica la lleva el Ministerio de Hacienda, que evidentemente tiene que llevarlo porque es que tiene las cuentas, pero no el Ministerio de Política Territorial, el que es el más importante. La cohesión territorial, la cohesión social es un asunto trascendental, y además la propia Constitución lo pone de manifiesto. Es un objetivo estratégico. ¿Qué ocurre? Que no hay políticas intensivas en el tiempo, simplemente hay políticas vinculadas al momento político para salvar la cara a la mayoría de los partidos, pero de luego no hay una política sostenida en el tiempo. Yo creo que tiene que ver mucho el hecho de que esté en transición ecológica con que hay una vinculación muy grande con políticas de ordenación del territorio, ¿no? Y a día de hoy eso es política territorial. Sí, lo que pasa es que es más transversal.
Por lo tanto, no sería mala idea que hubiera algún tipo de figura o de institución que fuera más transversal entre todos los ministerios que se ocupara específicamente de este tema. Porque además decimos despoblación o decimos desequilibrio territorial en una palabra o en una frase, pero no es lo mismo Cariñena que la zona de Cuenca, que Jerez, que los Pirineos aragoneses o que la Galicia interior. No tienen nada que ver, cada uno son territorios distintos con problemáticas diferentes, ¿no? Y eso necesita un abordaje territorial. Y son problemáticas que no solo afectan a un área, es decir, a un ministerio en concreto, sino que afectan a muchos ministerios. No lo teníamos preparado, este no era el tema con el que íbamos a empezar la tertulia, pero claro, como ayer nos pasó lo que nos pasó y era la prueba, y hablando con el alcalde y hablando con el presidente de la Denominación de Origen, nos decían, pues es que estas cosas pasan y a veces desde fuera no nos damos cuenta, pero aquí ayer hubo gente que tuvo que parar de trabajar porque no tenía cobertura y no podía hacerlo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, bueno, pues volvemos con los temas que están en el debate público, que ya verán lo que son. El Abierto. Ser podcast. Hoy haciendo una edición especial de Hoy por Hoy, abierto desde el Museo del Vino de Cariñena, con Carlos Sánchez, con Cristina Monge y con Nacho Corredor. Y les decía, vamos a entrar ahora en los temas de los que lamentablemente se habla, dejando al margen y no abordando las cuestiones que serían fundamentales para el futuro de este país y para el futuro de los españoles. Y es que esta noche termina la campaña electoral en Extremadura. El domingo va a haber elecciones y el sprint final de los partidos llega en plena polémica por el robo de 124 votos en una oficina de correos, un robo, y luego lo vamos a contar, que la Guardia Civil vincula directamente a un simple caso de delincuencia común, pero que el Partido Popular está utilizando ahora para apuntar a un posible amaño electoral. Extremadura, Maite Carrasco, buenos días. Buenos días. De hecho, la presidenta extremeña se grabó ayer un vídeo que compartió en redes sociales hablando de eso, de un supuesto pucherazo, de un intento de cambiar el resultado de las elecciones. Estamos hablando de 124 votos. Y así va a terminar la campaña, con los actos finales de partido marcados por esta acusación que hacen los populares. Pues sí, último día de campaña marcado por ese robo de la caja fuerte de la oficina de correos en Fuente de Cantos, con el Partido Popular y Vox expresando sospechas sobre un supuesto fraude electoral ante un suceso que la Guardia Civil vincula con la delincuencia común. El secretario de Justicia del PSOE, Félix Bolaño, ha instado a PP y Vox a disculparse por haber sembrado esas dudas a raíz del robo de 124 papeletas de voto en Fuente de Cantos. La caja robada fue localizada completamente calcinada y los votos esparcidos en un paraje del término municipal de Talavera la Real. Esto está a 90 kilómetros de la localidad donde sustrajeron la caja en Fuente de Cantos. Tanto Correos como la Junta Electoral ya han abierto un proceso para contactar con las 124 personas afectadas por ese robo y de momento alrededor de 90 ya se les ha entregado la documentación para ejercer su voto. De hecho, algunas ya han votado. Nada más conocer la noticia del robo, María Guardiola compartía un vídeo con este mensaje. Votos que nunca van a llegar a las urnas. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Hoy es el último día de campaña con la presencia de líderes nacionales. En Villanueva de la Serena estará junto a Miguel Ángel Gallardo el líder socialista Pedro Sánchez. En Badajoz cerrará campaña Vox con Santiago Abascal y también en Badajoz cierra campaña María Guardiola con una zambomba flamenca. Maite, gracias. Hasta luego. El PP agitó esta teoría a través de varios frentes, a pesar de que la Guardia Civil desde el primer momento no tenía dudas acerca de quién era la responsabilidad de ese robo. Lo que pensaban los investigadores, y así lo dijeron, es que no era una maniobra para hacer descarrilar un proceso democrático por 124 votos, sino que era un robo de pura delincuencia común. Javier Bañuelos, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Lo creía y lo sigue creyendo la Guardia Civil, que de hecho, y nos lo decía ahora Maite, encontró esa caja fuerte en la que estaban los votos y lo que faltaba no eran los votos que estaban tirados, lo que faltaba era el dinero, los 14.000 euros que estaban junto a las papeletas. Eso es, que era, Ángels, el objetivo, ¿no?, de los atacadores. Con los elementos que maneja ahora mismo los investigadores, lo cierto es que no hay ninguna hipótesis, nos dicen, que avale esa teoría del pucherazo que iría al Partido Popular. En la Guardia Civil no tienen ninguna duda de que están buscando a una banda de delincuentes comunes, atacadores que solo buscaban dinero y objetos de valor. De hecho, en Badajoz, ya desde octubre, sin que estuviese activo ese voto por correo, nos aseguran que la Guardia Civil ha investigado ya 4 intentos de robo más en esas oficinas de correos de la zona. En este caso, como apuntaba Maite,
Maite, los asaltantes arrancaron la caja fuerte y se la llevaron entera. La Guardia Civil sospecha que los atacadores desconocían que en su interior había 124 votos por correo. De hecho, esa caja fuerte de la oficina de Fuente de Cantos ha aparecido en un paraje forzada con una herramienta similar, asegura la Guardia Civil, a una lanza térmica. Dentro ni rastro de esos 14.000 euros, pero sí dejaron tirados los documentos quemados que podrían tratarse de los votos custodiados por correos. Esos votos, en cualquier caso, no se perderán porque la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha autorizado repetirlos y Correos ha activado ya, como os decía desde Extremadura, esa búsqueda de electores afectados. Así lo avanzó anoche, de hecho, en hora 25, la directora de operaciones, Olga García. Hemos contactado con 113 ciudadanos, de los cuales ya han emitido su voto un total de 72 ciudadanos. A lo largo de mañana seguiremos con este dispositivo con el objetivo de completar el voto de las 124 personas que han tenido esta consecuencia inesperada. Bueno, de momento, lo dicho, no han localizado aún a 11 de los electores, pero Correos confía en dar con ellos a lo largo del día de hoy para que puedan votar con plenas garantías. Mañuelos, gracias. Un abrazo. No es María Guardiola solo María Guardiola la que pone en solfa esta teoría del supuesto pucherazo electoral, sino que inmediatamente los líderes nacionales del Partido Popular, se suman a la idea. Han salido en tromba a pedir explicaciones al gobierno ante lo que su juicio, escuchábamos antes a María Guardiola, la candidata, es un intento de robar la democracia. David Junquera, buenos días. Hola a todos, muy buenas. De hecho, Feijóo salió a pedir explicaciones al gobierno. Más lejos, como es habitual, ha ido Miguel Tellado, que en Twitter llegó a decir que esto era un intento de alterar los resultados de las elecciones. Habló de trampas y habló de fraude. A las 11:30 denunciaba Guardiola con ese vídeo grabado a toda prisa el pucherazo, el robo de la democracia, e instantes después ya estaba todo el PP haciéndole el caldo gordo. Los primeros en acudir al rescate vía Twitter fueron Feijóo y Tellado, el primero para pedir explicaciones al gobierno y para aprovechar, haciendo un llamado a la participación masiva, el segundo para denunciar que alguien tiene mucho interés en reventar las reglas del juego para alterar el resultado de las elecciones. Un rato después comparecía la portavoz en el Senado para sumarse a esa declaración grandilocuente del robo de la democracia. Eso es robar a los ciudadanos un derecho fundamental. Es robar la democracia y la verdad es que es un hecho insólito y extraordinariamente grave. Esther Muñoz defendía en redes que 124 votos pueden suponer un escaño más o un escaño menos, y luego llegaban los movimientos parlamentarios, los habituales, preguntas a mansalva, y también exigir comparecencias a destajo, la de Montero por ser la ministra encargada de la SEPI, la de Marlaska y la del director de Correos. Por la tarde, cuando ya se sabía que todo apuntaba a delincuentes comunes en busca de pasta, y ya había aparecido la caja fuerte sin dinero y con lo que parecían los votos calcinados, el PP no cejó en su empeño. Remitió un escrito a la Junta Electoral Central para reclamar un sistema de seguimiento, un localizador del voto por correo, y que los sufragios sean custodiados por Guardia Civil o Policía. Fuentes de Génova defienden que igual hasta ahora han sido demasiado cándidos y animan a huir del voto por correo. Mejor evitar intermediarios, dicen, y depositar directamente el voto en la urna. Claro, Junquera, y es que este episodio y estas declaraciones que escuchamos del Partido Popular coinciden con un freno en el optimismo del partido de Feijóo, porque recordemos que al inicio de campaña Alberto Núñez Feijóo hablaba de una mayoría absoluta. De hecho, recordemos que son unas elecciones adelantadas, pero claro, a la luz de las encuestas y de cómo está yendo la campaña electoral, el optimismo se ha ido rebajando, y el otro día, Junquera, ya escuchábamos al propio Feijóo renunciando a la mayoría absoluta. Sí, pero esto es como lo de no tocar la copa antes de la final, Ángels. No lo dicen para no gafarla, para no desmovilizar, pero vamos, ya os digo yo que siguen fantaseando con esa mayoría absoluta, porque hasta ahora todo iba bastante bien. Este afer pucherazo es el primer resbalón grave de María Guardiola en una campaña en la que cada paso estaba medidísimo, estudiadísimo, y en la que el objetivo era moverse poco precisamente para evitar traspiés. La baronesa extremeña quería evitar que la campaña se nacionalizara. Declinó la visita mitinera de varones como Ayuso o Juanma Moreno. Evitó a Feijóo, que si bien ha hecho un puñado de actos en Extremadura, apenas en 2 coincidió con su candidata. Hoy el líder no va a estar en el cierre por decisión de una Guardiola que ha tenido una agenda reducidísima, que esquivó anoche el debate en televisión española y que solo hablará con los medios hoy a primera hora. La idea ha sido aprovechar el viento de cola, hacer campaña moderada en pos de una mayoría absoluta que sigue estando muy complicada, a pesar de que algún tracking interno permita albergar esperanza.
Todo dependerá del comportamiento del votante socialista, si hay mucho que se queda en casa y si hay alguno que decide cambiar la papeleta roja por la azul. Con todo, en el PP ya se van preparando para un escenario complejo, vista la pujanza de Vox y la versión que Abascal tiene a Guardiola. Ahí casi podemos hablar de odio. Los populares ya temen una negociación a cara de perro, incluso aunque solo necesiten 1 o 2 apoyos ultras para una investidura. Junquera, gracias. A vosotros. Solo una aclaración, porque yo estaba escuchando a María Guardiola decir nos han robado la democracia, después a la portavoz en el Senado, o roban un derecho fundamental de los ciudadanos. La democracia también se roba no queriendo participar en los debates electorales. Eso también forma parte del juego democrático, forma parte del derecho de los ciudadanos a saber lo que opina cada uno de los candidatos, y la democracia también se roba cuando uno no quiere asistir o no quiere comparecer en entrevistas en determinados medios de comunicación. La anormalidad de esta campaña electoral, como ya nos viene pasando en algunas campañas electorales anteriores, es que la candidata del Partido Popular no ha aceptado ser entrevistada por la cadena SER. Se le ofreció esta posibilidad y denegó, y esto también es un derecho de los ciudadanos, conocer de boca de los propios candidatos cuáles son sus programas y en los debates confrontar sus programas con los programas de los oponentes. En cualquier caso, Nacho, no es la primera vez, y lo vivimos en las últimas elecciones generales, que el Partido Popular se abona a la teoría y, sobre todo, ahora que ve menos clara la mayoría absoluta, se abona al pucherazo electoral. Así es. Lo que ocurre es que las hipérboles hay quien las hace mejor y resultan más creíbles que ellos mismos, ¿no? Hace 7 años cuando Pedro Sánchez accedió por primera vez a la Moncloa, el marco que se planteó era de, en fin, un funcionamiento anormal de la democracia. Y del robo a la democracia se habló, lo recuerdo también, cuando un diputado del PP se equivocó en la votación de la reforma laboral. Luego, a las 24 horas se olvidaron, digamos, de la afirmación. Lo que pasa que si tú vas construyendo un marco de realidad en el que vivimos en un país que es una dictadura, que Pedro Sánchez es un dictador, que lo único que quiere es robar la democracia, como se ha dicho en las últimas horas, en ese marco la derecha radical, Vox en este caso, pues probablemente tenga más que ganar, ¿no? Y en parte el único riesgo que se podía cometer en esta campaña tenía que ver con eso, ¿no? Porque en el peor de los casos, pues el PP solo espera ganar. En el peor de los casos, el PSOE solo espera que el PP gane, pero sin mayoría, y en el peor de los casos, pues Vox solo espera subir. Pero en un contexto en el que el marco, a 72 horas de las elecciones, después de que, en fin, unos delincuentes comunes que querían robar dinero, se implante el robo de la democracia. Uno, si el objetivo era no nacionalizar la campaña, ese objetivo no se ha logrado. Y dos, pues desde luego en la hipérbole y en la exageración y en la enmienda a la totalidad del funcionamiento de nuestro sistema democrático, pues Vox se siente mucho más cómodo y es una solución mucho más creíble para mucha gente, ¿no? Carlos. La democracia es un conjunto de normas que permite la convivencia de los ciudadanos a través de hitos como es el voto, como es el respeto a las minorías, el respeto a las instituciones. Eso es la democracia. Pero la democracia también es no mentir, porque una sociedad que miente, que calumnia, es una sociedad enferma. Y yo creo que abonar esa idea de la sospecha sobre todas las instituciones del Estado es muy peligroso, porque como decíamos esta mañana, porque aquí siempre ganan los que no quieren la democracia. Es decir, abonar ese terreno, ya hemos sabido lo que ha ocurrido en Estados Unidos, es donde Donald Trump cuestionó su derrota electoral. En Brasil ocurrió exactamente lo mismo. Y en otros muchos países donde eso es una estrategia del populismo. Y que un partido de Estado, como es el Partido Popular, acoja esas teorías peregrinas de la sospecha de las instituciones es muy peligroso. Entre otras cosas porque si tenemos algo que presumir este país desde el año 77, desde el 15 de junio de las primeras elecciones, ya tiene un sistema electoral muy fiable y además muy rápido.
en la que no ha habido nunca ninguna sombra de sospecha. Últimamente sí la está viendo de manera descabellada. Por ejemplo, se dice que Indra es quien gestiona las elecciones. Sí. Es falso, absolutamente, simplemente porque el gobierno, a través de la SEPI, pues tiene mayoría de acciones de Indra. O que Correos, porque el anterior presidente era amigo del presidente del gobierno, tenía capacidad de manipular las elecciones. Me parece que los partidos de Estado tienen que ser mucho más responsables y sobre todo más prudentes. Simplemente prudencia en un asunto como este porque es muy grave. Edición especial de Hoy por Hoy desde Cariñena. Estamos en el Museo del Vino con Carlos Sánchez, con Cristina Monge y con Nacho Corredor, y estábamos hablando de las últimas horas, de los últimos compases de la campaña electoral en Extremadura. El domingo hay elecciones y además los oyentes de la SER la van a poder seguir en un programa especial que empezaremos a las 8:30 de la noche del domingo, y unas últimas horas que han estado marcadas por esta sospecha que ha querido poner en el ambiente el Partido Popular sobre un posible pucherazo por la desaparición de 124 votos por un robo. Y después hay otra cosa que también yo quiero sacar, y después si queréis abordamos también la ausencia de Feijóo, que María Guardiola ha querido, primero pidió que no fuera ningún otro presidente autonómico a hacer campaña con ella, y también ha pedido cerrar ella sola campaña sin ningún líder del Partido Popular a nivel nacional. Cristina, que no habías hablado. Sí, retomando el tema de esa acusación de pucherazo, ¿no? Hoy Javier Casqueiro en El País recopila todas las veces que el Partido Popular ha acudido a esto del pucherazo para desacreditar unas elecciones, ¿no? Y la primera vez fue nada menos que en el año 1993, ¿no? En la campaña electoral en la noche electoral ya de Felipe González, donde Arenas, en ese caso, era el que insinuaba que podía haber habido un pucherazo. A partir de allí, la memoria todos tenemos muy reciente, las últimas tanto generales como municipales y autonómicas en 2023, hace un par de años, en las que también hubo sucesivos intentos y acusaciones de que se podían estar... Hubo denuncias en Melilla y no recuerdo dónde más. Sí. Incluso Feijóo llegó a decir aquello de que los carteros desobedecieran a sus jefes y repartieran los votos por correo. Ahí es nada, ¿no? Por lo tanto, este intento de desacreditar mediante acusaciones en un caso o insinuaciones de posible pucherazo no es nuevo de ahora. Y coincido con lo que decía Carlos, ¿no? ¿A quién le beneficia esto? Estamos viendo movimientos electorales muy importantes de votantes del Partido Popular que van a optar por coger la papeleta de Vox. ¿Qué característica tienen estos votantes? Que están muy enfadados. Son aquellos que están especialmente cabreados, especialmente enfadados, especialmente vehementes, digamos, contra lo que suene a sistema, instituido, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el Partido Popular con estas acusaciones? Justamente alimentar eso. Alimentar ese enfado, ese cabreo, desacreditar, sembrar desconfianza. Y por lo tanto lo que está haciendo es poner una alfombra roja para que sus votantes pasen a abonar las filas, ¿no? o los votos que van a la ultraderecha. Efectivamente, robar la democracia hoy lo están haciendo sobre todo aquellos partidos o aquellas entidades, y en este caso la ultraderecha en España, que cuestionan los valores de convivencia democráticos. Lo decía antes Carlos, ¿no? La democracia es una forma de convivencia, y estamos viendo que tenemos hoy formaciones políticas también en nuestro país que cuestionan esos valores de convivencia, cuando cuestionan la igualdad entre hombres y mujeres, cuando cuestionan derechos para las personas migrantes, etcétera, etcétera. Eso sí que es robar la democracia, el cuestionar los valores de convivencia democráticos que son los que nos han traído hasta aquí. Yo creo que es un muy mal negocio para el Partido Popular abonar este tipo de teorías, de conspiraciones, de supuestos robos, porque en definitiva lo que está haciendo es justamente darle la baza a aquellos con los que se está jugando precisamente esos votos. Pero decía Carlos una cosa que a mí me parece muy importante, que quien lo está haciendo es un llamado partido de Estado. Claro. Es decir, que no es un grupo antisistema, que no es la ultraderecha, que no es el populismo, es un partido que aspira a gobernar, no solo en Extremadura, sino que aspira a gobernar en España, un partido que ha gobernado, que ha ejercido tareas de gobierno, que sabe cómo funcionan las instituciones, que sabe cómo funciona Correos. Bueno, Alberto Núñez Feijóo estuvo al frente de Correos. Es decir, que para mí la gravedad es sobre todo que quien abona estas teorías es un partido de Estado. Y eso es... Porque además no solamente daña al Estado y pensando que le va a arañar unos pocos votos, pero por ir contra Pedro Sánchez. Pero es que el procedimiento electoral es algo muy complejo donde participan cientos, miles y miles de personas. Participa
los tribunales para verificar que los votos se han producido. Participan los interventores, los auditores que tienen los propios partidos políticos. Es decir, es un proceso muy complejo y se está simplificando tanto, que es una de las características del populismo, pensando que es Pedro Sánchez el que decide dónde se vota. El que ordena que no se reparta el voto por correo. Es una cosa tan absurda, es decir, como si fuera tan fácil estas cosas. En un procedimiento electoral participan miles y miles de personas. Efectivamente. Pues dejadme que dejamos al margen al Partido Popular y vamos al Partido Socialista, que después hablaremos. También hoy hay esa reunión de los dos partidos que forman la coalición del gobierno, pero antes las aspiraciones del Partido Socialista en estas elecciones que se celebran el domingo, bueno, yo creo que dan por amortizado un mal resultado con un candidato investigado por la supuesta contratación fraudulenta del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Claro, la situación del candidato Fernández Gallardo ha echado para atrás, según los sondeos, a buena parte del electorado, pero además a esto se suma la situación interna del Partido Socialista, que ha pasado la campaña tratando de sortear minas, porque han sido auténticas minas, los casos de corrupción y los casos de acoso sexual que han salpicado al partido. Sí, las elecciones le han pillado al PSOE a contrapié, eso es lo que pretendía Guardiola. Los pronósticos no son nada buenos, así que los socialistas se esfuerzan ya por minimizar el previsible batacazo del próximo domingo. Por un lado, niegan, Ángeles, que lo que ocurra en Extremadura se pueda extrapolar. Dicen cada elección es su elección, eso nos dicen fuentes socialistas, en un intento de negar que el mal resultado pueda servir para medir la fuerza del PSOE a nivel estatal, golpeado, como decías, por el goteo de casos de presunto acoso sexual y el frente de la corrupción. Además, algunos dirigentes señalan la delicada situación de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del hermano de Sánchez, como uno de los factores determinantes. Hay dirigentes, de hecho, que nos reconocen que si se confirma el domingo el descalabro, solo esperan que se aparte. Las encuestas más optimistas hablan de una caída de 28 a 23 escaños, que sería el peor resultado histórico del PSOE en una comunidad de gran tradición socialista. Y lo que está haciendo ya el partido es tratar de relativizar su resultado. Todos los socialistas con los que hablamos se agarran a una idea. Dicen que quien ha convocado es Guardiola y que, por tanto, es el PP, dicen, quien tiene todo que perder. Se acaba dependiendo más de Vox, que es lo que la presidenta extremeña pretendía evitar. Creen, de hecho, que su estrategia de alimentar el bulo del pucherazo, nos dicen, responde a su nerviosismo. Los socialistas se agarran ya a esa negociación que previsiblemente tendrá que abrir el PP con Vox después de estas elecciones para tratar de movilizar el voto en esta cita y en las siguientes que van a venir después en las autonomías, en Aragón, en Castilla y León y después en Andalucía. Un goteo, ¿no?, de elecciones que está convocando el PP, que amenaza con minar el ánimo de los socialistas si empiezan a encadenar derrotas. Ana, gracias. A vosotros. Cristina, entiendo que es la aspiración de los socialistas, que no consiga la mayoría el Partido Popular, que tenga que negociar con Vox y que el foco... vamos a ver cuál es el calibre del descalabro del Partido Socialista, pero que el foco vire esa noche electoral y los días siguientes a esa negociación, que ya sabemos cómo se las gasta Vox, porque ya lo habíamos vivido y lo tenemos muy reciente con lo que ha pasado en Valencia. Hay un dato muy interesante que vamos a estar todos muy pendientes el domingo, que es el de la participación. Se elige Cámara Autonómica, pero no se eligen ayuntamientos, no se eligen municipales, y eso probablemente va a tener un efecto, ¿no? Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Pero yo creo que aquí hay tres grandes cuestiones. Primero, ¿cómo queda la correlación de fuerzas en la derecha entre el Partido Popular y Vox? ¿Hasta dónde sube Vox, ¿no? ¿Y cómo reacciona a eso el Partido Popular? ¿Se expande el ámbito de la derecha mucho o no? Bueno, esa es la primera pregunta. Segundo, ¿hasta dónde baja el PSOE? Efectivamente. Porque nos están diciendo, ¿no?, de 28 se puede bajar a 23. Vamos a ver hasta dónde queda eso y qué consecuencias tiene. Hay que recordar que el actual candidato, que yo creo que nadie hemos entendido que fuera candidato, ¿no?, una persona que está imputada, una persona que además se hace dimitir a 5 en su lista para intentar aforarse, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Pero desde el Partido Socialista se dice que es el candidato que ganó por 2 veces las primarias, ¿no? Si el resultado es malo o muy malo, ¿qué consecuencias tiene? Porque yo creo que ahí Ferraz va a tener el argumento muy claro. No era nuestro candidato, era el candidato de las primarias, ¿no? Y tercer gran eje que hay que mirar el domingo es esta novedad, ¿no?, que el ámbito de Podemos y de Izquierda Unida aparece con una candidatura, con una candidata nueva, que yo creo que ha funcionado muy bien toda la campaña, ha tenido un discurso fresco, ha tenido un discurso novedoso y es muy posible que recoja algo del voto que se dejen los socialistas. Para mí esos son los 3 grandes ejes del domingo. Esto último
último que señala Cristina, además, yo creo que es interesante porque debería tener una lectura también en ese espacio político de cara a cómo se articulan a nivel nacional, ¿no? Porque parece que ahí donde el espacio de la izquierda del PSOE tiene un candidato más o menos hábil y van juntos, no les va mal y tienen la capacidad de articular algo. Porque ese es el principal problema que en estos momentos tiene la coalición de gobierno de cara a unas elecciones generales. Hay un hilo con lo anterior, ¿no? O sea, España como dictadura no vale nada, o sea, es una mierda. El PSOE no tiene apenas poder autonómico, tienen a un secretario de organización en la cárcel y contra el criterio del gobierno el fiscal general del Estado ha sido inhabilitado. Y la muestra de la fortaleza de la democracia española es que probablemente en este ciclo autonómico el partido que gobierna España no tenga unos grandes resultados. Las expectativas son especialmente bajas. Hay un escenario que es que el resultado de las elecciones de Extremadura lo que hagan sea alargar la incertidumbre, porque ya incluso de inicio hay quien ha dicho que no descarta que se vuelvan a repetir elecciones, ¿no? Y por tanto podemos estar el próximo año, en el caso de Extremadura, en el caso también de Aragón o incluso en el caso de Andalucía, generando un incentivo a Pedro Sánchez justamente y paradójicamente para alargar la legislatura, porque probablemente lo único que pueda esperar el Partido Socialista de estas elecciones, o lo que más pueda esperar el Partido Socialista de estas elecciones, es intentar volver a evidenciar las dependencias mutuas entre el Partido Popular y Vox, lo cual es un consuelo, en fin, no muy entusiástico, pero a partir del cual ha articulado gran parte de lo que ha hecho en los últimos años. En el último día de campaña electoral para las elecciones en Extremadura, y hablando ahora de las expectativas del Partido Socialista con dos ejes, Carlos. El primero, ver la dimensión del descalabro de su candidato, y después lo que decía Nacho, la expectativa también que tiene Pedro Sánchez de ver cómo queda la correlación en la derecha, primero en Extremadura, después en Aragón y en las sucesivas elecciones, para que se le abra ahí una ventana de oportunidad. Sí, desde 1983, cuando se celebran las primeras elecciones a la Asamblea de Extremadura, ha habido 10 elecciones. De esas 10 elecciones, el Partido Socialista ha ganado 9. 9 de 10. En la mitad prácticamente ha ganado incluso algunas por más del 50% de los votos. En las de 1991, para no aburrir con datos, en las de 1991 sacó 39 diputados de 65. Es decir, una mayoría absoluta. Y de pronto se está derrumbando hasta unos niveles que le están dando un 20% de votos. Extremadura, en contra de lo que muchas pensamos, que Andalucía ha sido el feudo histórico del Partido Socialista, que evidentemente lo ha sido, pero ha sido mucho mayor Extremadura. En Extremadura ha habido las grandes victorias del Partido Socialista. Por lo tanto, si estamos hablando de una derrota verdaderamente histórica, un 20%. El problema ya no es tanto Extremadura, el problema es que eso se va a repetir en otras muchas comunidades autónomas. Y yo creo que es un momento de reflexión de lo que puede suceder dentro de poco tiempo, al año 26 o 27, cuando haya elecciones, es el enorme poder autonómico y estatal que va a tener el Partido Popular si gana las elecciones. Yo creo que hay una estrategia equivocada del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, en la elección de los líderes regionales. No hay política regional, y el caso más evidente es el de Madrid, que los madrileños lo sufrimos. Han desaparecido las baronías, Carlos. Han desaparecido las baronías porque todo el poder está en Ferraz. El caso de Madrid es de libro. Es decir, ¿cómo es posible que vayas perdiendo a elecciones tras elecciones sacando candidatos que luego desaparecen 2 años después? Yo siempre digo, y no tengo nada contra ella, Reyes Maroto puede estar, pasearse por la Puerta del Sol y nadie la parará. Y es la candidata del Partido Socialista desde hace algunos años y ha sido ministra. Hay una estrategia equivocada por parte de Moncloa y lo vamos a ver en Extremadura. Es una derrota verdaderamente sin paliativo la que va a suceder. Sí, yo quería hacer referencia a un tema que comentaba antes Nacho, que me parece muy relevante, que decía, en función de cómo quede esa correlación de fuerzas PP-Vox, el Partido Socialista va a intentar exhibir la dependencia que tiene el Partido Popular de la ultraderecha, como ya hizo en el año 2023, y eso explicó mucho del cambio que hubo de las elecciones autonómicas y municipales de mayo a las elecciones generales de julio, ¿no? Yo creo que la situación ha cambiado tanto que esa estrategia ahora mismo es suicida. Porque Vox ya no da miedo. Sí, yo creo que es suicida. No te cuestionaba lo que decías, Nacho. No te cuestionaba lo que tú comentabas. Es la que aplican ellos. Lo quería poner de manifiesto, porque efectivamente es la que aplican ellos. Pero en el año 2023 Vox era todavía un partido al alza, pero muy minoritario,
que levantaba y hacía reaccionar a los votantes demócratas, por un lado, y por otro lado frenaba a votantes conservadores que sabían que su voto podía acabar siendo un espaldarazo para que Vox llegara a las instituciones, ¿no? De hecho, se hablaba a Abascal vicepresidente y eso generaba la reacción de cualquier demócrata, yo creo, ¿no? Desde la izquierda como desde la derecha. Con un 20%, 18, 20%, depende de la encuesta de voto, yo creo que hay que asumir ya que eso ha cambiado. Que Vox deja de dar miedo, que Vox deja de ser el revulsivo para la izquierda. Por lo tanto, una estrategia que se base en evidenciar esa dependencia, en estos momentos creo que es suicida. Yo coincido en que es una mala estrategia, pero creo que es la estrategia que algunos tienen en mente. Es más, algunos creen que con ese elemento es suficiente para articular en la legislatura en el Congreso de los Diputados. Algunos creen que azuzar ese escenario es el único elemento con el que se puede uno presentar a las próximas elecciones generales. De hecho, algunos lo han verbalizado. Yo he llegado a escuchar en las últimas semanas en televisión a gente señalar: la situación del gobierno es muy débil, muy excepcional, y en cualquier otra circunstancia eso merecería una convocatoria de elecciones. Ahora bien, como no estamos en una circunstancia normal y estamos en una circunstancia excepcional, y entonces señalan, y Vox es un riesgo sistémico, hay que aguantar. Ese es el planteamiento que algunos están teniendo. Lo verbalizó el propio presidente del Gobierno en su balance del lunes pasado. Claro. O sea, dijo textualmente eso: por responsabilidad hay que aguantar por lo que hay al otro lado. O sea, no solo en las tertulias, el propio presidente del Gobierno lo verbalizó. Dejadme que cierre ciclo electoral, al menos en este abierto, que no en España, porque claro, pasarán las elecciones en Extremadura, el domingo conoceremos los resultados, veremos qué pasa, si tienen que ir los extremeños otra vez a elecciones si no hay acuerdo con Vox, pero es que luego, Eva Pérez Sorribes, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Es que luego llega Aragón, el 8 de febrero, ¿y aquí qué? ¿Aquí qué pasa? Pues fíjate, las espadas están en alto, ahora mismo ambiente de alto voltaje, porque mañana ya se proclama Alegría como candidata en un acto en La Zaida, en su pueblo, para batirse otra vez, y ya van dos, con Jorge Azcón. En Aragón la campaña empezará oficialmente la noche del 22 de enero, pero como os decía, el ambiente aquí ya es de batalla campal. En esta primera semana el PSOE ha presentado 3 denuncias contra el PP por incumplir la ley electoral. El PP hizo ayer lo mismo contra el PSOE. La Junta Electoral suspendió un acto de Jorge Azcón, también ha ordenado retirar un vídeo de Alegría. Vamos, que esto no ha hecho más que empezar y ya están así. Cuando la soberbia es tu forma de actuar natural, te crees impune a la hora de cumplir la ley o las reglas básicas. Va a ser casi diario el ejercicio de denuncia que va a llevar a cabo el Partido Socialista. Tratar de bloquear la acción del Gobierno de Aragón. Le contestaba a la exministra Pilar Alegría y candidata la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero. Está claro que todos van a pelear fuerte. A Azcón le sonríen las encuestas. Serán las primeras elecciones del año que enfrentan a un varón popular con una exministra de Sánchez. Todo se va a leer a clic también en Aragón, en clave nacional. En la regional, esta tierra nunca ha sido de mayorías absolutas. Hay 8 partidos en las Cortes de Aragón, nada más y nada menos, y Vox también aquí va de crecida. Pues veremos lo que pasa también en Aragón, que nos va a tocar también analizarlo, y tenemos días para ello, porque además al Partido Socialista, y lo decía yo en el arranque, le pillan estas elecciones, el inicio de este ciclo electoral, bueno, envuelto en casos de corrupción y en casos de acoso sexual, que en algún momento parecía que incluso ponía en peligro a la coalición de gobierno, con ese órdago que lanzó Yolanda Díaz de que tenía que haber una remodelación de gobierno sí o sí. Después fue rebajando el tono y de la remodelación se pasó a una reunión. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Esa reunión se va a celebrar hoy. Es un encuentro que primero lo rebajó bastante el PSOE, utilizando incluso un tono algo irónico. Ayer Pedro Sánchez evitó esa sorna, pero va a ser interesante ver cómo Sumar resuelve el lío que han formado ellos mismos, o que ha formado ella misma, a partir de lo que parecía un ultimátum, pero que se disolvió enseguida. Sí, no se sabe ni el lugar ni la hora a la que se va a celebrar la reunión. Ambos partidos han querido dar al encuentro un perfil bajo pese a la repercusión y el malestar interno que generaron las palabras de la vicepresidenta segunda. Hoy no habrá líderes ni ministros del Gobierno. La cita se va a hacer a nivel de secretarias de organización. Rebeca Torró por la parte socialista, Laura Moreno desde Sumar. Los socios van a intentar pactar una hoja de ruta con la que salir de la crisis abierta por la acumulación de frentes que tiene el Gobierno, aunque tampoco se esperan grandes anuncios. Los de Díaz
pretenden que los socialistas den un impulso a la agenda social y a las medidas anticorrupción que el presidente anunció en verano, aunque en privado sí insisten en defender que lo que necesita el Ejecutivo es una remodelación profunda, una exigencia que para la Moncloa supone una deslealtad. Creen que pedir eso es cruzar una línea roja, señalar a compañeros de gabinete que nada tienen que ver con los escándalos, dicen, y dar además alas a la ofensiva de PP y de Vox. Aún así, Sánchez desde Bruselas no ha querido esta madrugada escalar en el choque con Yolanda Díaz. Si considera que ha sido una deslealtad por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el hecho de exigirle una crisis de gobierno de manera unilateral. Sobre la segunda pregunta, no lo considero. La pregunta es si tiene previsto llamar a la vicepresidenta, convocarla a una reunión para intentar calmar los ánimos. Sobre la primera pregunta ya me he reunido. El presidente no le ha hecho ningún reproche a Díaz y ha puesto en valor sobre todo lo que tienen en común los socios de coalición. Hay muchas cosas que nos unen, insistió ayer el presidente. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Yo no sé, Carlos, si deslealtad o no, pero torpeza por parte de la vicepresidenta sí, porque uno cuando plantea un ultimátum tiene que tener una vía de salida por si no te responden a ese ultimátum. Y la vía de salida ha sido ridícula, que ha sido esa reunión que ni siquiera es una reunión a alto nivel. Sí, desgraciadamente yo creo que la vicepresidenta ha perdido un poco el Erasmus en los últimos tiempos. Tengo por ella... ¿Cómo va a ir la auditoría? Se lo dejo hecho. Por si le faltaba un corte. Decía que yo creo que se está equivocando. Obviamente en los últimos meses yo creo que Yolanda Díaz no está bien situada ahora mismo en el gobierno, bueno, porque las circunstancias son muy complicadas. Y yo creo que esa solución que ha planteado ella, un poco facilona, que es que haya una crisis de gobierno para resolver los problemas que tiene ahora mismo la izquierda en España, tanto la izquierda como los que están a la izquierda del Partido Socialista, pues me parece que es muy simplona, porque ¿qué te ayuda a una crisis de gobierno? Simplemente cambiar las caras no te ayuda prácticamente en nada. Te da incluso sensación de impotencia. Cuando un gobierno tiene dificultades, cambia 3 ministros y parece que estás cambiando, pero eso es un juego más de trileros que otra cosa. Yo creo que el problema de la izquierda ahora mismo lo que tiene que plantearse, por lo que hablamos anteriormente, por el enorme poder que puede tener el Partido Popular, inédito desde el 77, es plantear las próximas elecciones, presentarse de la mejor manera posible. Por un lado, el Partido Socialista teniendo buenos candidatos en las comunidades autónomas y no candidatos imputados con muchas dificultades o que no tienen un apego a la región, o bien convocar elecciones, quiere decir, porque tienes que preparar las próximas elecciones por el enorme poder que va a tener el Partido Popular. Y yo creo que en el caso de la izquierda del Partido Socialista es obvio que tiene que ir a un proceso de convergencia, y yo creo que lo que está ocurriendo en Extremadura es una buena señal. Claro. El problema está que se multiplique por el conjunto del territorio, cosa que dudo yo porque hay demasiado personalismo. Nacho. Sí, el principal problema que tiene el gobierno en estos momentos no tiene que ver con sus ministros, ¿no? El principal problema probablemente tiene que ver con la aparente sensación de ausencia de propósito de la actual mayoría parlamentaria que apoya al gobierno. Y eso ocurre desde el verano de este año, que fue el momento en el que, en fin, a un secretario de organización del Partido Socialista se le apuntó como responsable de posibles delitos, incluso acabó entrando en un momento determinado en la cárcel, y creo que hubiera sido el momento fundamental para conjurarse con sus socios a través de una moción de confianza para intentar darle un propósito a la legislatura. Se optó por no hacerlo y desde ese momento la realidad es que es difícil encontrar una respuesta a cuál es el propósito de la legislatura, más allá de la resistencia en sí misma ante un escenario que cada vez da menos miedo y ante la sensación de descomposición de determinados elementos que rodean al gobierno. Y esa es la pregunta que no está respondida, y esa es la pregunta que en el fondo causa insatisfacción en el conjunto de los socios, también en Sumar. La realidad es que ningún socio en estos momentos tampoco quiere que caiga el gobierno. Justamente por eso quizá debería haberse hecho esa moción de confianza para intentar darle un propósito. Yo añadiría dos cosas que me han sorprendido de estos movimientos, más allá de que ciertamente, pues, si planteas un ultimátum debes estar dispuesto a ejecutarlo. Yo creo que ese escenario en un momento determinado
podría ser beneficioso para el próximo ciclo electoral, el hecho de que no acabaran juntos. Tampoco veo, en fin, como parte de la lógica más sana, ver a ministros reírse de sus socios. Y a sus compañeros de mesa de consejo. O sea, yo no lo veo. Entonces, si yo hago el diagnóstico en conjunto, donde es difícil encontrar respuesta a cuál es el propósito de la legislatura, veo a una parte del gobierno dar un ultimátum que no cumple y veo a la otra parte reírse de la otra parte del gobierno, la realidad es que lo que no puede sorprendernos es que algún día acabe pasando lo que puede acabar pasando, ¿no? Yo entiendo la reacción de Yolanda Díaz, lo que no entiendo es ni el contenido ni el hecho de que no hubiera siguiente movimiento pensado, ¿no? El plan B. ¿Por qué entiendo la reacción? Pues porque, vamos a ver, el espacio de Sumar ahora mismo está en plena recomposición. No se sabe muy bien cómo va a acabar todo eso, ¿no? Y por lo tanto las tensiones internas y los movimientos son muy fuertes. En segundo lugar, porque el manual te dice que en toda coalición de gobierno, cuando empiezan a acercarse las elecciones, el más pequeño conviene que se distancie del mayor para reivindicar un espacio propio, porque si no le acaba dando el mayor, le acaba dando el abrazo del oso. Con lo cual, segundo elemento. Y tercer elemento, porque los asuntos que en estos momentos están salpicando la credibilidad y la reputación del gobierno tienen que ver con cuestiones que para los electores de Sumar son especialmente sensibles. Bueno, para la izquierda en su conjunto, pero también para los electores de ese ámbito de Sumar, que son temas relacionados con corrupción y temas relacionados con acoso sexual. Por lo tanto, yo entiendo que Sumar está en un momento muy complicado donde efectivamente ellos sienten la necesidad de tener que hacer algo, de tener que demostrar su malestar, su cabreo, etcétera. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues realmente lo comentaba Nacho, ¿no? El problema fundamental no está en el gobierno, el problema fundamental de lo que estamos conociendo está en el Partido Socialista. ¿Puede salpicar o tener conexiones? Sí, pero lo gordo fundamentalmente está dentro del Partido Socialista. Y claro, un partido o la líder de un partido no puede meterse en la casa del otro. Por lo tanto, ahí tienen muy pocas maniobras, ¿no? Salvo que hubiera hecho alguna propuesta de legislación concreta o de política pública concreta, pero si no, es complicado. Y finalmente, que no existiera el siguiente movimiento. O sea, yo pido un cambio de gobierno. Al día siguiente, o el mismo día prácticamente, el presidente del gobierno en una comparecencia pública dice, está descartado. Delante de toda España. Delante de toda España. ¿Y ahora qué pasa? No pasa nada. Entonces, claro, o sea, realmente la situación es muy incómoda ahora mismo. Dejadme que me vaya a Badalona. Ya saben que estos días estamos hablando de ese desalojo que se produjo hace un par de días de un instituto abandonado donde vivían 400 personas migrantes. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ordenó y tuvo el aval de la justicia el desalojo, pero que hubiera desalojo no quiere decir que los que ahí vivían desaparecieran, porque claro, son gente que no tienen posibilidad de vivir en ningún otro sitio. El ayuntamiento, ya saben que no les dio una alternativa habitacional, no les ofreció donde podían encontrar un techo después de ese desalojo. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que se han quedado en Badalona y muchos de ellos se han quedado además frente a ese instituto. Ayer contábamos que no les dejaban entrar a buscar las pertenencias que todavía estaban dentro. En Badalona está hoy también Ferran Dalmau. Ferran, buen día. Hola, buen día. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues la Guardia Urbana ha cercado la plaza de enfrente del B9, donde han pasado las 2 primeras noches tras el desalojo un centenar de los 400 migrantes que residían dentro en el asentamiento. Hay decenas de agentes al lado y lado de la plaza y patrullas en las otras salidas. La policía les ha informado esta mañana que les quedan ya 20 minutos para irse antes de que les desalojen. Los exresidentes se han encarado con ellos. ¿Lo escuchamos? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? 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 Les dicen muchísima tensión ahora mismo en la cuenta atrás para otro desalojo. Si no se van, dice la urbana, perderán sus tiendas, no podrán recuperar nada. De momento no parece que haya la intención de irse porque siguen sentados alrededor de hogueras que han hecho en plena calle con las tiendas, todo puesto, nadie parece retirarse. Están los sindicatos de vivienda intentando mediar porque temen que puedan perder sus cosas si no se van, pero claro, es que no tienen tampoco dónde ir. Decía yo antes, Ferran, que García Albiol no solo se jactó de haber conseguido este desalojo, él dijo que era el más grande que se había producido en España, sino que rechazó aportar ni un solo euro, eso es lo que dijo, para atender a estas personas expulsadas de este instituto. Pero es más, el alcalde de Badalona también vinculó, y lo escuchábamos ayer, a estas personas migrantes con la delincuencia. Decían que eran autores de robos, de agresiones, y es por ello que las organizaciones sociales están advirtiendo del peligro de este tipo de mensajes, porque deshumanizan las personas migrantes y además las ponen en el foco para justificar políticas de extrema derecha y abiertamente racistas.
Fue una rueda de prensa extremadamente dura la que dio el alcalde Xavier García Albiol tras el desalojo. Esas palabras han enervado a las entidades sociales que, sobre todo, están explicando que la vivienda se ha añadido ya a la campaña de criminalización. Los sindicatos lo llevan meses denunciando y ya no solo se presenta a los residentes como un problema de seguridad, sino que además se les presenta como un enemigo a la hora de encontrar un piso, porque de hecho el alcalde Albiol decía: no vamos a gastar ni un euro en darles un piso porque los pisos van a ser para los vecinos de Badalona. Albert Sales es sociólogo. No hay ningún interés en incidir en las causas estructurales de los problemas de vivienda. Por contra, es muy fácil cargar contra la población migrante aprovechando esta campaña global de deshumanización y de erosión de la empatía liderada por los grandes líderes internacionales de esta extrema derecha. 5 entidades sociales consultadas por la SER advierten de un discurso antiinmigratorio cada vez más duro. Dicen que las palabras de Albiol de esta semana recuerdan a Trump por la deshumanización de estas personas. Ferran, quedamos pendientes de cualquier novedad en Badalona, nos pides paso. Gracias. Hasta luego. Contra este desalojo organizado y ordenado por Xavier García Albiol se ha pronunciado incluso la Iglesia, la Conferencia Episcopal, que no es la primera vez, hay que decir, que se manifiesta de forma crítica contra decisiones que suponen un castigo a personas migrantes o a personas sin hogar. Laura Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días. Primero fueron los obispos catalanes que dejaron clara su oposición y le pidieron al ayuntamiento una respuesta humanitaria inmediata para las personas que se quedaban sin un techo donde dormir. Y después ha sido el presidente de los obispos, Luis Argüello, que ha asumido en primera persona esa defensa. Sí, ha soliviantado mucho a la Iglesia ese desalojo de Badalona. Los primeros en hablar de aporofobia y xenofobia fueron los obispos catalanes, pero también se ha sumado la Conferencia Episcopal. Su presidente, Luis Argüello, se lanzó ayer a las redes sociales para mostrar su malestar, especialmente en fechas como estas, casi ya en Navidad. Argüello alerta sobre la exclusión de migrantes y familias vulnerables. El mensaje en X dice textualmente: hoy inmigrantes no son regularizados, pero sí son desalojados en España y en Estados Unidos, con luces y sonidos navideños de fondo. Familias viven en una habitación con derecho a cocina. Tampoco hoy, concluye, hay sitio en la posada. Un mensaje que es bastante consecuente con los pronunciamientos que viene haciendo la Iglesia española en los últimos meses a favor de la regularización de inmigrantes en España, a favor de la acogida y la integración. Han sido muy críticos, de hecho, con la parálisis en el Congreso para tramitar la ILP para regularizar la situación de unas 500.000 personas. Y el mensaje es muy consecuente pues con la línea marcada por el Papa León XIV. Muchos católicos esperan de él que sea un contrapeso a las políticas de expulsión y detención de Donald Trump en Estados Unidos, el país de Robert Prevost. El propio pontífice ha sido muy claro en este sentido. Considera a migrantes y refugiados mensajeros de esperanza que desafían la muerte en las rutas migratorias. Así que la Iglesia española, Ángels, rompe otra vez la baraja, se distancia de los partidos más a la derecha, especialmente de Vox, y ahí deja su malestar con lo que estamos viendo en la ciudad de Albiol. Laura, gracias. A vosotros. Badalona, llevamos todos estos días recordando, Carlos, que llegó a la alcaldía, recuperó la alcaldía Xavier García Albiol con ese lema de limpiemos Badalona, y es exactamente lo que está haciendo, además deshumanizando, como dicen las organizaciones sociales, sin ofrecer ningún tipo, yo esa frase que decía, ¿de dónde nos llevan?, que decía uno de los migrantes desalojados, es que no tienen dónde ir. Es decir, si no nos dejas un techo, vamos a estar en la calle porque no tenemos lugar donde ir, porque muchos de ellos están trabajando, muchos de ellos con papeles, sin papeles, muchos de ellos están trabajando, pero no pueden pagar un piso o muchas veces no se lo alquilan. Sí, la inmigración es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de alcaldes desalmados que utilizan la inmigración por razones electorales. Lo hemos visto hace pocos días en Chile, por ejemplo. En Chile, José Antonio Caz, el tema central de su estrategia electoral, y ha ganado con bastante holgura respecto a la candidata de la izquierda, ha sido la inmigración. Donald Trump utilizó la inmigración para ganar votos. Es decir, yo creo que en Cataluña se está produciendo un fenómeno extraordinariamente preocupante. Cataluña es una de las regiones, probablemente la que más inmigrantes tiene en términos relativos a la población total, y ahí hay 3 partidos que están compitiendo por a ver quién capitaliza la porafobia, el odio al inmigrante, la expulsión de los inmigrantes, que son Oriols, que son el propio Junts, con una estrategia cada vez más peligrosa, y por supuesto el Partido Popular en la figura del alcalde de Badalona. Me parece que utilizar la inmigración para ganar votos es una mezquindad absoluta, y yo creo que ahí el señor Feijóo debería decir algo. Y poco cristiano, hemos escuchado incluso a la Iglesia. Nacho. Sí,
ayer hice un poco de terapia contigo y en un momento determinado te decía cómo... lo que da de sí el vino. Lo que da de sí una cena. Lo que da de sí una cena. Después de 2 años. Lo que da de sí una cena después de 2 años. Muy bien maridada, por cierto. Hay muchos temas sobre los que hablamos que son mentira. Y este tema contrasta probablemente porque ese tema es bastante verdad, ¿no? Fijaos que para el Papa León, ya que hablabas tú de la Iglesia, este está siendo un elemento importante de articulación del debate público, entre otras cosas porque este tema va a estar y está muy presente en el debate público y es a través del que articula mucha gente, las fuerzas más reaccionarias, su propuesta política. Hace cuestión de horas, por ejemplo, nombraba el Papa León en Nueva York a un cardenal que la prensa estadounidense ha considerado pro-migración en sustitución de un cardenal trumpista. Y lo ha hecho además enmarcado en la lógica de que al final todos los cristianos serán juzgados por su trato al extranjero. La Iglesia Católica, en el terreno geopolítico en el que estamos, va a tener una función relevante. En el mundo de Trump, en el mundo de Xi Jinping, en el mundo de Putin, el Vaticano, en relación a este tema o a otros como la inteligencia artificial, parece que tiene posiciones que son cercanas probablemente a muchos de los que hoy estamos aquí. Aquí hay, por cierto, el desalojo que autorizó un juez señalaba la necesidad de realojar a esas personas. Y creo que es relevante. No, aquí hay un tema. Creo que probablemente el debate de fondo es que sí mantenemos una política de puertas migratoria flexible, lo que hay que hacer es regularizar a las personas que entran. Porque gran parte de lo que estamos viendo de esas 400 personas en Badalona son personas que están excluidas sin posibilidad de incorporación de ninguna manera. Es decir, son personas, muchas de ellas en situación irregular, a las que no se les permite trabajar y que, en fin, se les mete en un bucle de indignidad del que no pueden salir. Y ahí yo creo que debería producirse un debate serio respecto a la importancia de incorporar a las personas al sistema. Cristina. Han hecho muy bien ese papel de la Iglesia Católica en su relación en estos momentos con los temas fundamentales, desde aquella encíclica del anterior Papa sobre cambio climático hasta temas que tienen que ver con la inteligencia artificial o temas de la migración. Efectivamente, la Iglesia Católica hoy está en posiciones de carácter demócrata, simplemente, ¿no? O socialdemócrata, si se quiere. Pero tenemos una ultraderecha que tiene muy poco que ver con todo eso. De ahí que esa Iglesia Católica esté reaccionando contra posiciones propias de la ultraderecha, y es muy curioso ver cómo se va a posicionar ahí la derecha no ultra, es decir, la derecha institucional, en España el Partido Popular u otros partidos semejantes en el conjunto de Europa. Volviendo al tema de Albiol, es un ejercicio de antipolítica lo que ha hecho Ángels. Un ejercicio de antipolítica porque la política está para mejorar la vida, garantizar y mejorar la convivencia y el bienestar. Y esto no solamente ha expulsado a 400 personas del único techo que tenía, es que además tensiona la convivencia, ayuda a que se generen y a que salten conflictos y enmarca la migración en un marco de problemas de delincuencia, de conflicto social, que es donde en estos momentos estamos hablando todos motivados por este desalojo. Por lo tanto, yo creo que realmente lo que ha hecho es una dejación de funciones al no ser capaz como alcalde de garantizar la convivencia en su municipio. Y decías, ahora falta ver cómo se posiciona la derecha institucional, cómo se posiciona el Partido Popular. Me recuerda ahora David Junquera algo que ya leíamos ayer, que era el tuit de Alberto Núñez Feijóo en cuanto conoció el desalojo. Dice: cuando lleguemos al gobierno, los desalojos se producirán en 48 horas y sin esperas de 2 años. Si los españoles nos dan su confianza, la ley antiocupación que aprobamos en el Senado la aplicaremos desde el primer momento. Fíjate, hace unos días los tribunales de la Unión Europea acusaron a Frontex de hacer devoluciones en caliente, porque el derecho protege a los inmigrantes. Mira, vamos precisamente a la Unión Europea, porque ha terminado de madrugada la cumbre que tenía que decidir qué se hacía con el dinero que hay que dar a Ucrania, porque si no, en marzo va a entrar en bancarrota. Había 2 opciones, o tirar de los fondos congelados a Rusia o del presupuesto comunitario. Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y al final han acordado emitir eurobonos para financiar sin intereses a Ucrania, que tendrá que devolver el préstamo solo si Rusia se compromete a sufragar la reconstrucción después de que hubiera un eventual acuerdo de paz.
Será la segunda vez en la historia, Ángels, en que la Unión Europea acuda a los mercados para emitir deuda conjunta, los famosos eurobonos. La primera vez lo hizo en una situación extraordinaria, en la pandemia, y ahora recurre a esta opción en un momento que los líderes también califican de histórico. El polaco Donald Tusk decía ayer que si no había una respuesta contundente, la independencia de su país estaba en riesgo, y en juego también la propia credibilidad de la Unión Europea, que se había propuesto lanzar un salvavidas financiero a Ucrania en un momento crítico. Zelensky fue ayer muy claro: si no llega el dinero en primavera, Kiev tendrá serios problemas en la producción de drones. Y Bruselas repite que la mejor forma para cerrar un acuerdo de paz es que Ucrania esté fuerte, y que el mejor acuerdo para Ucrania será lo mejor para la seguridad y para el futuro de Europa. Así que habrá préstamo, 90.000 millones para los próximos 2 años, el dinero llegará, pero la decisión deja el fracaso político de una propuesta, la de von der Leyen, y la de unos apoyos, los de Alemania, Países Bajos o los nórdicos, porque la utilización de los activos rusos ha encallado por la resistencia numantina de Bélgica. Así que el bloque se endeudará y el préstamo tocará, por tanto, el bolsillo de los europeos, porque la garantía será el presupuesto comunitario, algo a lo que se oponía rotundamente Alemania. Y Ucrania solo pagará cuando Rusia pague la reparación, decía esta madrugada Costa. Von der Leyen, también Costa, quitaban hierro a la fórmula elegida. Priorizan que el dinero llegará a Ucrania a través de una fórmula, por cierto, de la que se sale Hungría, Eslovaquia o República Checa, que no se suman a este préstamo y a este acuerdo político. Enrique, gracias. A vosotros. Hasta luego. Y el otro gran asunto en la agenda de este Consejo era la culminación del acuerdo comercial con Mercosur. Al final han pospuesto la decisión hasta enero, tras la negativa de Francia y Polonia y las reticencias también de Italia a firmar un texto que ha puesto en pie de guerra. Recordemos que ayer se manifestaban en Bruselas a los agricultores europeos. Una pausa y seguimos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Si el rollo rural de repente te parece cool. Vamos a ir terminando ya el abierto. Esto que suena lo van a poder escuchar en directo los que estén aquí en el Museo del Vino de Cariñena. Son los gandules, que les da vergüenza escucharse a sí mismos, por lo que me ha parecido, pero luego tendremos ocasión de escucharles y de hablar con ellos. Vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana de vino, de Cariñena, de esta tierra que nos ha acogido de una manera maravillosa desde ayer que llegamos. Hablaremos de libros también. Vendrá aquí una mujer, Irene Vallejo, que ha vendido miles de libros del infinito en un junco. Nos va a contar qué se siente cuando una recibe tantos premios y vende tantos libros, y después hablaremos con ellos, con los gandules, con Fernando Neira, y les escucharemos. Y al final también nuestra auditoría. Yo tengo que agradecer a los 3 analistas que han venido hasta aquí: Carlos Sánchez, Cristina Monge y Nacho Corredor. Muchísimas gracias. Un placer. Sé que era fácil convenceros por el lugar al que veníamos, que hay otras veces que me cuesta un poco seremos más. Prudentes. Sed prudentes. Hasta que yo termine, sed prudentes. Un aplauso para ellos, una pausa y seguimos. Todo lo que hay que comprar: un carretillo, una pala y un azadón, y nada de fumigación. Si el rollo rural de repente te parece cool, no seas gandul. Alquila un huerto y a sembrar campos de nabo y patatas, campos de nabo y patatas, campos de nabo y patatas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.